Mi novia dijo, lo siento, pero esto solo lo viviré una vez, y se fue con un extranjero durante nuestro viaje de aniversario. Cuando quiso volver, el karma ya había hecho lo suyo. Yo trabajaba como vendedor en una agencia de automóviles. No era el empleo más sencillo del mundo porque dependía mucho de las comisiones. Había meses excelentes y otros realmente malos, pero con esfuerzo siempre lograba mantener un ingreso suficiente para cubrir nuestros gastos y ahorrar un poco. Alicia era ama de casa. Antes de que alguien saque conclusiones, quiero aclarar que esa fue una decisión que ambos tomamos. Cuando comenzamos a vivir juntos ella tenía un empleo administrativo, pero el ambiente era muy pesado y constantemente llegaba estresada. En ese entonces yo estaba teniendo un muy buen año en ventas y le propuse que dejara ese trabajo mientras encontraba algo que realmente le gustara. Los meses pasaron. Después un año. Luego 2. Al final nunca volvió a buscar empleo. Yo tampoco insistí demasiado porque sinceramente me gustaba llegar a casa y encontrar todo en orden. Ella cocinaba, administraba la casa y, aunque económicamente la mayor responsabilidad recaía sobre mí, sentía que ambos aportábamos de maneras distintas. Nuestro siguiente paso era casarnos. Incluso ya teníamos fecha tentativa para la boda. No era un secreto para nadie. Nuestras familias lo sabían, nuestros amigos también. Ya habíamos visitado algunos salones para eventos e incluso comenzábamos a hablar sobre la lista de invitados. Solo había algo que ambos queríamos hacer antes. Viajar. Desde hacía años Alicia soñaba con conocer Europa. Cada vez que veía fotografías de París decía exactamente la misma frase. Algún día voy a estar ahí. Así que decidimos que ese sería nuestro viaje de aniversario y, al mismo tiempo, una especie de celebración antes del matrimonio. Lo que Alicia nunca supo era que yo también tenía otro plan. Había comprado un anillo meses antes. No era exageradamente caro, pero sí era el mejor que podía permitirme sin poner en riesgo nuestras finanzas. Estuve ahorrando durante casi un año para comprarlo. Mi idea era pedirle matrimonio en París. Sí, ya estábamos comprometidos de palabra y la boda prácticamente estaba organizada, pero quería hacerlo oficialmente, en un lugar especial, con fotografías y un recuerdo que pudiéramos conservar toda la vida. Guardé el anillo en un pequeño compartimento secreto de mi maleta para evitar que lo encontrara antes de tiempo. Cada vez que pensaba en ese momento me imaginaba su cara de sorpresa. Incluso había buscado varios lugares donde podría hacerlo. Los jardines. Algún puente. Frente a la Torre Eiffel al anochecer. No importaba demasiado el sitio. Lo importante era compartir ese momento con ella. El viaje comenzó bastante bien. Después de varias horas de vuelo llegamos finalmente a París. Los primeros 2 días fueron exactamente como cualquiera imaginaría unas vacaciones. Visitamos museos. Caminamos durante horas. Tomamos cientos de fotografías. Probamos comida que ninguno de los dos conocía. Alicia estaba emocionada por absolutamente todo. Sonreía constantemente. Cada pocos minutos sacaba su teléfono para grabar videos diciendo que nunca imaginó que realmente conocería ese lugar. Verla feliz me hacía sentir que todo el esfuerzo había valido la pena. No fue un viaje barato. Entre vuelos, hotel, transporte, restaurantes y entradas para distintos lugares había gastado prácticamente todos mis ahorros. Pero no me arrepentía. Creía que estaba construyendo uno de los mejores recuerdos de nuestra vida juntos. El tercer día decidimos almorzar en un restaurante cercano a una zona muy turística. No era especialmente elegante, pero tenía una terraza agradable desde donde se veía bastante movimiento de personas. Había músicos callejeros. Turistas tomando fotografías. Parejas caminando. El ambiente era tranquilo. Mientras esperábamos nuestra comida, Alicia revisaba las fotografías que había tomado esa mañana. Yo estaba haciendo exactamente lo mismo. Recuerdo perfectamente que incluso comentamos que ese lugar sería perfecto para regresar cuando cumpliéramos 10 años de casados. Ahora esa conversación me parece casi absurda. Todo comenzó de una forma tan extraña que, si alguien me lo hubiera contado antes, probablemente no lo habría creído.
Vi acercarse a un hombre. A simple vista parecía tener alrededor de 35 años. Vestía bastante bien. Traje claro. Zapatos impecables. Un reloj llamativo. En una mano llevaba un enorme ramo de rosas rojas. En la otra sostenía una caja de un teléfono completamente nueva. Al principio pensé que simplemente estaba buscando a alguien. Quizá una pareja. Quizá una propuesta romántica. Pero siguió caminando directamente hacia nuestra mesa. Se detuvo frente a Alicia. Sonrió. Dijo algo en un idioma que no entendí. Después cambió inmediatamente al inglés. Su pronunciación no era perfecta, pero se hacía entender. Beautiful, for you. Extendió el ramo de rosas hacia Alicia. Ella levantó la vista, claramente sorprendida. Yo reaccioné casi de inmediato. Sonreí por educación y levanté ligeramente una mano. No, thank you. Pensé que sería suficiente. Que entendería que éramos pareja y seguiría caminando. Pero hizo como si yo no existiera. Continuó mirando únicamente a Alicia. Entonces levantó la otra mano. Era la caja de un iPhone 17 Pro Max completamente sellada. No parecía una imitación. Era una caja original. Por un momento incluso pensé que tal vez estaba grabando algún tipo de video para redes sociales o haciendo una broma. No encontraba otra explicación. El hombre volvió a hablar en inglés. For beautiful lady. Luego señaló el teléfono y sonrió nuevamente. Mi incomodidad comenzó a aumentar. Miré a Alicia esperando que ella rechazara el regalo. En lugar de eso permanecía observándolo con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Volví a intervenir. Esta vez un poco más firme. No, de verdad. Gracias, pero no estamos interesados. El hombre giró apenas la cabeza hacia mí durante un segundo. Ni siquiera respondió. Volvió inmediatamente a mirar a Alicia. Era como si yo no estuviera sentado ahí. Como si simplemente fuera invisible. Eso empezó a molestarme. No por el teléfono. Ni por las flores. Sino por la evidente falta de respeto. Me incliné ligeramente hacia adelante. Ella está conmigo. Lo dije despacio, tratando de que pudiera entenderme. Él sonrió otra vez. Pero continuó ignorándome. Le habló directamente a Alicia. Ella parecía entender algunas palabras en inglés. No muchas. Lo suficiente para seguir una conversación sencilla. Yo esperaba que ella simplemente dijera no y el asunto terminara ahí. En cambio, antes de que pudiera volver a decir algo, Alicia giró hacia mí con una expresión de molestia. Y pronunció una frase que me dejó completamente desconcertado. Cállate, deja que hable. Me quedé inmóvil durante unos segundos. No estaba seguro de haber escuchado bien. La miré esperando que sonriera y dijera que era una broma, pero su expresión era completamente seria. ¿Qué acabas de decir? Pregunté. Ella volvió a mirar al hombre y luego a mí. Solo quiero escucharlo. Fruncí el ceño. O sea que quieres escucharlo. ¿Qué sigue después? ¿Te irás con él o qué? Alicia suspiró como si yo estuviera exagerando. Creo que es árabe. Puedo practicar mi árabe con él. Eso me desconcertó todavía más. ¿Desde cuándo hablas árabe? Tomé algunos cursos por internet hace tiempo. Nunca te lo comenté porque era un pasatiempo. Me quedé sin palabras. Llevábamos 4 años juntos y jamás la había escuchado pronunciar una sola palabra en ese idioma. El hombre sonrió al escucharla. Alicia le dijo unas frases que no entendí. Él respondió inmediatamente. En cuestión de segundos comenzaron a mantener una conversación bastante fluida. No parecía una persona que apenas conociera algunas palabras. Se notaba que podía comunicarse. Yo permanecía sentado frente a ellos sintiéndome completamente fuera de lugar. Intenté intervenir un par de veces. Alicia. Ella levantó una mano sin siquiera mirarme. Espera un momento. Continuó hablando con él. El hombre sonreía constantemente.
De vez en cuando señalaba el ramo de rosas o la caja del teléfono mientras seguían conversando. La escena era tan surrealista que por un instante pensé que estaba soñando. La comida llegó a nuestra mesa. El mesero dejó los platos frente a nosotros. Ninguno de los dos les prestó atención. Seguían conversando. Pasaron varios minutos. Yo ya había perdido la paciencia. ¿Podrías decirme qué está pasando? Ella finalmente volvió a mirarme. Sonreía. Es muy amable. Luego tomó el ramo de rosas. Lo sostuvo unos segundos entre sus manos. Después aceptó la caja del teléfono. Sentí un nudo en el estómago. ¿En serio acabas de aceptar eso? Solo es un regalo. ¿Un regalo de un desconocido? No seas dramático. La facilidad con la que lo dijo me dejó helado. El hombre volvió a hablarle. Ella respondió en árabe. Él hizo un gesto señalando su reloj y luego realizó un movimiento con la mano como invitándola a algún lugar. Alicia terminó de escucharlo y volvió a dirigirse a mí. Amor. Su tono era extrañamente tranquilo. ¿Qué? Él quiere invitarme a una fiesta esta noche. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Perdón? Dice que organizó una reunión privada. Señaló discretamente al hombre. Al parecer es millonario. Me reí. Pero no porque tuviera gracia. Fue esa risa nerviosa que aparece cuando alguien dice algo tan absurdo que uno espera que después admita que está bromeando. Dime que estás jugando. Ella negó con la cabeza. No. ¿Y qué le respondiste? Le dije que lo pensaría. ¿Lo pensarías? Noté que varias personas de las mesas cercanas comenzaban a observarnos. Intenté bajar la voz. Alicia, estamos en nuestro viaje de aniversario. Ella cruzó los brazos. Lo sé. Entonces, ¿por qué demonios estás considerando ir a una fiesta con un desconocido? Porque parece una experiencia interesante. Respiré profundamente. No puede ser. Ella volvió a decir una frase en árabe. El hombre sonrió satisfecho. Parecía entender perfectamente que estaban hablando de la invitación. Yo ya no podía ocultar mi molestia. ¿Sabes qué impresión da todo esto? Ella arqueó una ceja. ¿Cuál? Que prefieres pasar tiempo con un desconocido que conmigo. Ella soltó una pequeña risa. No exageres. ¿Cómo quieres que no lo haga? Señalé el teléfono. Aceptaste un teléfono que cuesta una fortuna. Luego señalé las flores. También aceptaste un ramo de rosas de otro hombre. ¿Y ahora? Tomé aire. Ahora me dices que quiere llevarte a una fiesta privada. Ella hizo un gesto de fastidio. Solo estás siendo inseguro. La palabra me cayó como un golpe. ¿Inseguro? Sí. No, Alicia. La miré directamente a los ojos. Esto no tiene nada que ver con inseguridad. Tiene que ver con respeto. El hombre permanecía de pie observándonos. Aunque no entendiera español, era evidente que percibía la tensión. Alicia volvió a suspirar. Amor. Lo siento. Esas dos palabras normalmente calmaban cualquier discusión entre nosotros. Esta vez no. ¿Lo sientes? Sí. ¿Qué significa exactamente lo siento? Ella guardó silencio. Entonces hice la pregunta que llevaba varios minutos rondándome la cabeza. O sea, ¿te vas a ir a acostarte con este árabe en pleno viaje de aniversario? Varias personas giraron discretamente hacia nuestra mesa. Alicia cambió completamente la expresión de su rostro. No hables así. Entonces, ¿cómo quieres que lo diga? Ella bajó la voz. Solo es una fiesta. Con un hombre que acabas de conocer. Sí. Que acaba de regalarte un teléfono. Sí. Y flores. Sí. ¿Y todavía esperas que piense que esto es normal? Ella negó lentamente. No entiendes. Explícamelo entonces. Su respuesta fue inmediata. Él tiene mucho dinero.
Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué tiene que ver eso? Ella se encogió de hombros. Pues, tiene más dinero que tú. Me quedé completamente inmóvil. Nunca, en los 4 años que llevábamos juntos, me había comparado con otra persona por mi situación económica. Pensé que aún podía arreglarse la conversación. Pero entonces dijo la frase que terminó de romper algo dentro de mí. Tal vez valga más la pena acostarme con él que contigo. Durante un segundo dejé de escuchar el ruido del restaurante. No reaccioné de inmediato. Solo la observé. Esperando que retirara esas palabras. Que dijera que estaba enfadada y que no hablaba en serio. No ocurrió. ¿Eso es lo que piensas? Pregunté con voz baja. Ella tampoco respondió enseguida. Simplemente sostuvo mi mirada. No pongas palabras en mi boca. No necesito hacerlo. Acabas de decirlas tú. Me levanté lentamente de la silla. Ella también se puso de pie. Javier, estás haciendo un escándalo. Yo. No podía creer lo que estaba escuchando. Aceptaste regalos de otro hombre delante de mí. Aceptaste su invitación. Y acabas de decir que quizás prefieras acostarte con él porque tiene más dinero. ¿Y el que hace un escándalo soy yo? Ella negó con la cabeza. No entiendes la oportunidad. ¿Qué oportunidad? Esto solo se vive una vez. Esas palabras me dejaron completamente frío. El hombre dio un paso hacia ella y le ofreció el brazo con absoluta naturalidad. Alicia tomó su bolso. Sujetó el ramo de rosas con una mano y la caja del teléfono con la otra. Me miró durante unos segundos. Parecía esperar que dijera algo para detenerla. Yo ya no encontraba palabras. Ella simplemente dijo: hablaremos después. Y, sin mirar atrás, comenzó a caminar junto al extranjero, alejándose entre la multitud de turistas mientras yo permanecía de pie, incapaz de comprender cómo nuestro viaje de aniversario acababa de convertirse, en cuestión de minutos, en el peor día de mi vida. Me quedé parado varios minutos viendo cómo desaparecía entre la multitud. Ni siquiera intenté seguirla. No porque no quisiera hacerlo, sino porque comprendí que, si una persona decide irse de esa manera, no existe conversación capaz de detenerla. Regresé al hotel caminando. No recuerdo cuánto tardé. Solo recuerdo que durante todo el trayecto mi cabeza repetía una y otra vez la misma escena. Las flores. El teléfono. Su frase comparándome con otro hombre por dinero. Y, sobre todo, aquellas palabras. Esto solo se vive una vez. Al llegar a la habitación abrí la puerta con la tarjeta electrónica y encontré todas sus cosas exactamente donde las habíamos dejado esa mañana. Su maleta abierta. Su ropa sobre la cama. Su maquillaje en el baño. El vestido que había planeado usar para nuestra cena de aniversario. Todo seguía ahí. Durante unos segundos pensé que quizá volvería en una hora diciendo que todo había sido un error. Después recordé que se había ido tomada del brazo de otro hombre. Respiré hondo. Saqué mi teléfono. Entré a la aplicación donde habíamos reservado prácticamente todas las actividades del viaje. Una por una. Cancelé la cena romántica. Cancelé el paseo nocturno. Cancelé la sesión de fotografías que había contratado para el día siguiente. Cancelé absolutamente todo. Las notificaciones comenzaron a llegar de inmediato. Reserva cancelada. Reembolso en proceso. Actividad anulada. Cada mensaje era un recordatorio de que todo aquello ya no tenía sentido. Cuando terminé, abrí mi maleta. Moví algunas prendas hasta encontrar la pequeña caja de terciopelo donde llevaba el anillo. La sostuve unos segundos. Era el objeto que más ilusión me había hecho comprar. Había trabajado meses para poder pagarlo. Abrí la caja. La piedra brilló bajo la luz de la habitación. Me imaginé otra vez arrodillándome frente a la Torre Eiffel. Sonriendo. Escuchando un sí. Todo eso había desaparecido en menos de una hora. Sin pensarlo demasiado abrí la ventana del hotel. Levanté la mano.
Y lancé la caja con todas mis fuerzas. Vi cómo desaparecía hacia la calle. Cerré la ventana de golpe. Me dejé caer sobre la cama. No sé cuánto tiempo permanecí ahí. Quizá 10 minutos. Quizá media hora. Hasta que una idea me golpeó de repente. ¿Qué acabas de hacer? No era el valor económico. Era el símbolo. No quería que terminara en una alcantarilla o que alguien simplemente lo encontrara por casualidad. Salí corriendo del hotel. El recepcionista me preguntó si todo estaba bien. Ni siquiera respondí. Llegué a la calle. Comencé a buscar alrededor de la fachada. Había personas caminando. Un par de turistas tomando fotografías. Tardé varios minutos hasta que finalmente vi la pequeña caja debajo de unos arbustos decorativos. La levanté. Tenía un pequeño golpe, pero seguía cerrada. Abrí la tapa. El anillo seguía ahí. Lo observé unos segundos. Después cerré la caja y la guardé en el bolsillo. No volvería a entregárselo. Pero tampoco quería perderlo de esa manera. Regresé al hotel. Esa misma noche empecé a buscar vuelos. Encontré uno para la mañana siguiente. No lo dudé. Reservé el primer asiento disponible. Después hice algo más. Entré a la aplicación de mi banco. La tarjeta adicional que usaba Alicia seguía activa. Con esa tarjeta podía pagar restaurantes, transporte y prácticamente cualquier gasto del viaje. Presioné el botón para bloquearla. El sistema me pidió una confirmación. Acepté. Segundos después apareció el mensaje. Tarjeta cancelada. Apagué el teléfono. Dormí apenas un par de horas. A la mañana siguiente tomé un taxi al aeropuerto. Durante todo el vuelo no recibí ningún mensaje suyo. Ni una llamada. Nada. Eso terminó apenas unas horas después de aterrizar. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Alicia. Contesté. Ni siquiera me saludó. ¿Qué hiciste con mi tarjeta? Su tono era de enojo. No de preocupación. No de arrepentimiento. Solo enojo. La cancelé. ¿Estás loco? No. Estoy intentando pagar el hotel y fue rechazada. Ya no pienso pagar tus gastos. Escuché cómo soltaba un suspiro de molestia. ¿Hablas en serio? Completamente. Javier, estás arruinando mi viaje. Me reí. No pude evitarlo. Nuestro viaje terminó cuando decidiste irte con otro hombre. Hubo unos segundos de silencio. Después respondió con frialdad. Sigues exagerando. ¿Exagerando? Sí. Te fuiste con él delante de mí. Porque tú hiciste un drama. Sentí que cualquier intento de razonar era inútil. No importa quién empezó. La tarjeta está cancelada. No voy a cambiar de opinión. Ella guardó silencio unos segundos. Cuando volvió a hablar su voz sonaba casi presumida. No importa. Él pagará mis vuelos. Ya lo tengo muy contento. Y me dará unos millones para gastar cuando regrese a casa. Fruncí el ceño. ¿Qué acabas de decir? ¿Escuchaste bien? Es muchísimo más generoso que tú. Ya no necesito tu dinero. Sentí una mezcla de tristeza y decepción. La mujer con la que pensaba casarme estaba hablando como si toda nuestra relación pudiera reemplazarse por alguien que acababa de conocer. Entonces no vuelvas a llamarme para pedirme nada. No lo haré. Y colgó. Durante los siguientes días intenté concentrarme únicamente en el trabajo. Mis compañeros notaban que algo ocurría, pero inventé cualquier excusa. No tenía ganas de explicar lo sucedido. Pensé que probablemente jamás volvería a saber de Alicia. Me equivoqué. 5 días después volvió a llamarme. Esta vez contesté por simple curiosidad. No alcanzó a decir hola. Lo primero que escuché fue un llanto desesperado. Javier. Su voz temblaba. Parecía completamente distinta a la de nuestra última conversación. ¿Qué pasó? Necesito que me ayudes.
Por favor. ¿Dónde estás? Estoy detenida. Sentí un escalofrío. ¿Detenida? Sí. No entendía absolutamente nada. Explícate. Entre lágrimas comenzó a hablar. Me contó que el extranjero efectivamente había pagado todos sus gastos durante los últimos días. Restaurantes. Compras. Hotel. Vuelos. Todo. Según ella, había demostrado tener muchísimo dinero. Antes de que ella regresara a México le pidió un último favor. Le entregó varias bolsas de lujo. Le dijo que dentro había regalos costosos para un amigo suyo que vivía en México. Supuestamente era ropa, relojes y algunos sobres con dinero en efectivo. Alicia aceptó sin sospechar nada. Después de todo, según sus propias palabras, pensó que solo estaba ayudando a alguien que había sido muy amable con ella. Al aterrizar en México pasó por la aduana. Los agentes seleccionaron su equipaje para una revisión adicional. Ella decía que al principio incluso bromeó con ellos porque estaba convencida de que no había ningún problema. Pero cuando comenzaron a revisar las maletas todo cambió. Encontraron grandes cantidades de dinero cuyo origen no pudo justificar. Además, algunos documentos relacionaban el envío con personas que ya estaban siendo investigadas por operaciones ilegales. Las autoridades empezaron a hacer preguntas. Muchas preguntas. Ella respondió que todo pertenecía a un empresario extranjero. Que solo le había pedido entregarlo a un amigo. Pero, lejos de ayudarla, esa explicación complicó todavía más su situación. Los investigadores le dijeron que ese hombre aparecía relacionado con una organización dedicada a distintos negocios ilícitos internacionales y que aceptar transportar dinero para terceros la convertía, al menos de forma inicial, en una posible colaboradora. Yo no sabía nada. Lloraba por teléfono. Te juro que no sabía nada. Yo permanecía en silencio. Dicen que soy cómplice. Dicen que participé voluntariamente. Javier, por favor. Ayúdame. Estoy en prisión preventiva mientras investigan todo. No sé qué hacer. Tengo mucho miedo. Nunca había escuchado a Alicia llorar de esa manera. Pero después de recordar la forma en que me abandonó, la llamada sobre los millones y todo lo que había ocurrido. Lo único que podía pensar era que la situación había dado un giro que ninguno de los dos habría imaginado cuando comenzó aquel viaje de aniversario. Seguí escuchando cómo lloraba al otro lado de la llamada. Repetía una y otra vez que no sabía nada. Que todo había sido un error. Que solo había confiado en la persona equivocada. Durante unos segundos no respondí. No porque estuviera pensando qué decir, sino porque recordé exactamente cómo había terminado nuestra última conversación antes de que regresara a México. Él pagará mis vuelos. Ya lo tengo muy contento. Me dará unos millones para gastar cuando regrese a casa. Y, antes de eso, tal vez valga más la pena acostarme con él que contigo. Todas esas frases volvieron a mi cabeza al mismo tiempo. Entonces hablé. Con un tono completamente tranquilo. Bueno, ¿te gustan las nuevas experiencias, cierto? Ella dejó de llorar por un instante. ¿Qué? Estar en prisión suena como una experiencia nueva. Guardó silencio. Continué. Después de todo, tú misma dijiste que hay cosas que solo se viven una vez. Escuché cómo comenzaba a llorar aún más fuerte. Javier, por favor. Así que, suerte con eso. No, espera. Su voz sonaba desesperada. Amor, ayúdame. Por favor. No me dejes sola. Cerré los ojos. Durante años pensé que esa mujer sería mi esposa. Que formaríamos una familia. Que envejeceríamos juntos. Pero la persona que me llamaba llorando era la misma que decidió abandonar nuestro viaje de aniversario para irse con un desconocido porque tenía más dinero. Ya no había nada que hablar. Sin decir una palabra más, terminé la llamada. Nunca volvió a escuchar mi voz. Y yo nunca volví a escuchar la suya. Horas después alguien llamó con fuerza a la puerta de mi departamento.
Al abrir encontré al padre de Alicia. Tenía el rostro completamente rojo de enojo. Entró sin siquiera saludar. ¿Qué le hiciste a mi hija? Su tono era claramente de reclamo. Me llamó llorando. Dice que no quieres ayudarla. Lo dejé hablar. Cuando terminó, respiré hondo y le conté absolutamente todo. Desde el principio. Le expliqué el viaje. Los regalos. El teléfono. Las flores. La invitación del extranjero. Las frases que me dijo delante de él. Cómo decidió marcharse. Cómo cancelé el viaje y regresé solo. La llamada donde presumía que ese hombre le daría millones. Y finalmente la llamada desde prisión. Mientras hablaba, vi cómo la expresión del señor cambiaba poco a poco. La molestia fue desapareciendo. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, permaneció varios segundos mirando al suelo. Finalmente habló. ¿Todo eso pasó? Asentí. Sí. Suspiró profundamente. Se llevó una mano al rostro. Parecía mucho más cansado que enfadado. Ella solo me dijo que habían discutido. Negué con la cabeza. No fue solo una discusión. Le conté incluso lo que había dicho sobre acostarse con aquel hombre porque tenía más dinero. El padre cerró los ojos unos segundos. No intentó justificarla. No intentó convencerme de ayudarla. Simplemente permaneció en silencio. Después dijo algo que todavía recuerdo. Estoy muy decepcionado de ella. Asentí. No había nada más que agregar. Antes de salir, se detuvo junto a la puerta. Entiendo por qué estás enojado. No puedo obligarte a hacer algo después de todo lo que ocurrió. Solo espero que mi hija aprenda algo de todo esto. Fue lo último que me dijo. Se marchó sin volver a reclamarme nada. Pasaron los meses. Nunca busqué información sobre Alicia. Tampoco pregunté por ella. La verdad es que intenté reconstruir mi vida. Volví a concentrarme en mi trabajo. Salí con amigos. Retomé actividades que había dejado de lado mientras organizábamos la boda. Con el tiempo, por conocidos en común, terminé enterándome de cómo concluyó su situación legal. La investigación determinó que, aunque no había pruebas suficientes para afirmar que perteneciera a la organización criminal, sí había aceptado transportar dinero y otros bienes sin declarar y sin verificar su origen. Eso tuvo consecuencias. Según me dijeron, el tribunal le dio dos opciones conforme a la resolución de su caso. Cumplir una condena de aproximadamente 3 años en prisión o cubrir una multa cercana a los 2 millones de pesos mexicanos. Hasta donde sé, no tenía manera de pagar una cantidad así. Tampoco su familia. Así que todo indica que terminaría cumpliendo la condena. A veces algunas personas me preguntan si siento satisfacción por cómo acabó todo. La respuesta es no. No me alegra que alguien termine en prisión. Mucho menos alguien con quien planeaba casarme. Lo que siento es tristeza. Porque todo esto pudo evitarse con una sola decisión. Bastaba con decirle no a un desconocido. Bastaba con levantarse de aquella mesa y seguir disfrutando nuestro viaje de aniversario. En lugar de eso, eligió a una persona que conocía desde hacía apenas unos minutos antes que a quien llevaba 4 años construyendo una vida a su lado. Perdió una boda. Perdió una relación. Perdió la confianza de su familia. Y terminó perdiendo también su libertad. Yo, por mi parte, aprendí una lección muy simple. Cuando alguien te demuestra cuáles son realmente sus prioridades, lo mejor es creerle la primera vez, aunque duela.